Bienvenidos a KJV Bible Stories. Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia y tu amor, por darnos vida para buscar el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Rogamos, Señor, por todas las almas que aún no han sabido de ti y son muy rebeldes para escucharte. Pedimos que hagas un milagro. Y también, Señor, pido una oración por todas las personas que tienen una salud mental. Que los ayude, Señor. Bendice tu palabra al estudiarla. Y pedimos el perdón de nuestros pecados y que estés con nosotros para estudiar. Bendice tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Luego me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe con un cincel de hombre acerca de Maher Shalal Hashbaz. Eso fue Isaías 8:1. Este es Isaías 8a. La palabra tabla, yo sé que en el original, en la Biblia Reina Valera o en la KJV usa la palabra roll, que es un rollo, que es como un manuscrito así enrollado, ¿ok? Pero aquí, en esta palabra, la palabra gilayón es una tabla. Y en aquellas tablas les engrasaban con cera. Y se hacía dura, entonces con un cincel o con un jeret le engrababan las letras, ¿ok? Entonces, Isaías 8:1 está hablando de un mandato que Dios le dijo que escribiera con un cincel de hombre acerca de Maher Salal Hashbaz. Y yo sé, se me suelta el inglés. Maher Salal Hashbaz. Además, el Señor me dijo, el ataque de Rezín y Peca, aunque Jerusalén no había sido tomada, había afligido un golpe casi irreparable al reino de Judá. Multitudes habían sido llevadas cautivas a Damasco. Muchos miles, de no ser por la intercesión del profeta Obed, habrán comido el pan del exilio y la esclavitud. Los edomitas estaban hostigando la frontera sureste. El comercio del Mar Rojo quedó interrumpido por la captura de Alat por parte de Rezín. Para el débil e infeliz Acaz y sus consejeros, bien podría parecer que el panorama era más sobrio que nunca, pero que no había esperanza salvo en la protección de Asiria. Si tal era la situación cuando la palabra de Dios llegó a Isaías, debía retractarse y confesar su error. Debía refugiarse en el silencio y en la oscuridad. Todo lo contrario, debería repetir todo lo que había dicho con mayor contundencia y convicción que nunca. Tomó un rollo grande, así es como lo dice en inglés. Mejor una tabla grande. El sustantivo es el mismo que se usa para espejos o cristales en Isaías 23. Los escritos del profeta solían describirse en papiro y entregarse a sus discípulos para que lo leyeran en voz alta. Para los mensajes privados y menos permanentes, los hombres usaban pequeñas tablillas de madera untadas con cera, sobre las cuales escribían con un punzón de hierro. Aquí la tablilla debía ser grande en la escritura, no debía ser con la punta afilada de artista o escriba erudito, sino con una pluma de hombre o un cincel. Es decir, como las que usaban los trabajadores comunes para los letreros, que pudieran fijar la mirada del transeúnte descuidado. Y en esa tablilla, como si fuera el encabezado de una proclamación o dedicación, debía escribir a Maher Shalal Hashbaz. Y aquí está en inglés, ¿verdad? En español acá está arriba. Maher Shalal Hashbaz. Es un nombre misterioso que podemos traducir como saqueo rápido y despojo apresurado. Sería durante al menos 9 meses el enigma de Jerusalén.
Comentario de Ellicott para lectores. Entonces, si ustedes se recuerdan, Martín Lutero en un papel puso las 90 thesis, no sé cómo se diga en español. Creo que eran 90, ¿verdad? Thesis de lo que él creía y lo pegó en la puerta, lo cual era común que se hacía en aquel tiempo. Pues acá está hablando que se ponía esta tabla, que pudo haber sido de cristal o pudo haber sido de madera, yo no sé. Acá dice de espejos de cristal. Y se le ponía en la cera. Qué interesante, ¿verdad? Un cincel de hombre. La palabra pluma que se usa en español, que es un charret, se refiere a un estilete de hierro que se usaba para grabar o cortar las letras en metal o madera. Probablemente, y la razón por qué puntitos aquí, porque le corto y no me di cuenta. La instrucción significa simplemente escribe en ella con letras para que se usen. Escribe en ella con letras como las que se usan comúnmente, de forma sencilla, abierta y nítida, sin usar emblemas ni caracteres misteriosos, sino de forma que se pueda leer con claridad y facilidad. Un lugar paralelo ocurre en Habacuc 2:2. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Barnes, notas sobre la Biblia. Como ya lo puse ahí, ya no lo añadí extra. Aquí dieron muchos versículos que usted puede ir a investigarlos. Yo no los anoté porque quizás en otra parte sí tengo otros versículos. Ajá. Vamos al versículo 2. Y tomé conmigo testigos fieles al sacerdote Urías y al Zacarías, hijo de Jeberequías. Tomé para mí testigos fieles, para que el desafío del profeta y sus contradictores fuera más enfático. La colocación de la tabla debe ser formalmente atestiguada. Y los testigos a los que el profeta llama probablemente eran hombres de alta posición, entre aquellos que habían sido los principales en aconsejar la alianza con Asiria. Urías, el sacerdote, sabemos que accedió al deseo del rey de construir un altar según el modelo que había visto en Damasco. Según de Reyes 16, 10 y 11. De Zacarías no sabemos nada, pero el nombre era sacerdotal. Y aquí ponen este versículo de 2 de Crónicas 24:20, pero literalmente no sabemos si es ese, ¿ok? Es una sugerencia. La combinación de Zacarías, hijo de Jeberequías, nos recuerda a Zacarías, hijo de Berequías. Y ese Zacarías es el libro de Zacarías, pero no se está refiriendo a ese. Y apunta a una familia sacerdotal en 2 de Crónicas 29:13. De nuevo, pudo haber sido ese o no. Simplemente es una sugerencia. El nombre parece como perteneciente a la sección de Asaf de los levitas, probablemente mirando el hábito del profeta de arrastrar augurios en los nombres. Los dos testigos pueden haber sido escogidos en parte por el significado de lo que ellos llevaban. Urías es decir, ja o ya. En inglés se pronuncia ya. Ja es mi luz. Zacarías es decir, ja recordará. Cada uno de los cuales viene con una pertenencia especial. Comentario del Ellicott para lectores ingleses. Entonces, literalmente, Dios requirió que hubiera dos testigos y que se escribiera el nombre de Maher. Maher Salal Hasbaz, ¿verdad? Porque tendría algo que necesitaba testigos.
Y tomé para mí testigos fieles, personas de reputación incuestionable, que darían o dieran testimonio de que el siguiente nombre y profecía fueron escritos y publicados por mí conforme al mandato de Dios. Es probable que esos testigos firmaran una copia de la profecía con sus propias manos y la fecharan según el tiempo en que fue declarada por el profeta. Comentario de Benson. Ok. Urias, Segunda Reyes 16:10. El rey Acaz fue a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio un altar que estaba en Damasco. El rey Acaz envió a un sacerdote, Urias, el modelo y el diseño del altar conforme toda su hechura. El sacerdote Urias edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado desde Damasco. Y el sacerdote Urias lo hizo cuando el rey Acaz volvió de Damasco. Cuando el rey regresó a Damasco, vio el altar, se acercó a él y ofreció sobre él. Mi pregunta es si este es el Urias que usó Isaías como testigo. Siento que era una persona infiel, pero estaba en una posición importante como sacerdote, viendo lo que es, si es ese, ¿verdad? Porque solamente dice Urias, no dice apellido. Acá abajo están las otras sugerencias que pudo haber sido este Zacarías o aquel. Ok, Zacarías, 2 Crónicas 24:19. Sin embargo, les envió profetas para que se volvieran al Señor y ellos les amonestaron, pero no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios descendió sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joída, quien se puso de pie por encima del pueblo y les dijo: así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor de modo que no podéis prosperar? Y porque habéis abandonado al Señor, Él también os abandonará. Y conspiraron contra Él, y por el orden del rey lo apedrearon en el patio de la casa del Señor. En mi conclusión, creo que 2 Crónicas 24 no tiene que ver con la historia que está aquí en Isaías 8, pero puedo yo estar equivocada, ¿verdad que sí? Claro que sí. En 2 Crónicas 29, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. ¿Quién es ese Zacarías literalmente? Yo en cuanto miré eso, inmediatamente así pensé que era Zacarías. Porque se llama Berequías, ¿verdad? Pero se llama Berequías. Ahora, no puede ser ese Zacarías porque ese Zacarías estaba en Babilonia. O puede haber sido, no lo sé. En conclusión, no sabemos quién es Zacarías, pero el punto es la tabla con el nombre Maher Salal Hashbaz y Isaías ahí y los testigos. Esa es la importancia y el significado del nombre largo. Recuerden que es el significado. Saqueo rápido, despojo apresurado. Yo sé que en español no pronunciamos la H como J. Maher Salal Hashbaz. Yo prefiero pronunciar la H como J. Maher Salal Hashbaz. En Deuteronomio 19:15, no se admitirá un solo testigo contra nadie por ninguna iniquidad ni pecado que cometa. Por boca de 2 o 3 testigos se resolverá el asunto. Entonces, bíblicamente en aquel tiempo, si iban a acusar a alguien, se ocupaban 2 testigos, 2 personas que vieron. 2 eyewitnesses, ¿ok? 2 testigos. Entonces, esta palabra maher, lo voy a decir en inglés, Maher Shalal Hashbaz, era una
en cierta manera una condenación de que iban a sufrir eso. ¿Ok? En Mateo 18:16 dice, pero si no te escucha, toma contigo 1 o 2 más, porque por boca de 2 o 3 testigos se resuelva todo asunto. Versículo 3. Y me acerqué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz. Saqueo rápido, despojo apresurado. Exposición de Gil sobre toda la Biblia dice, y fui a la profetisa, su esposa, así llamada, no porque profetizara, sino porque era esposa de un profeta. Y además el nacimiento de su hijo mencionado posteriormente, y su nombre tenía la naturaleza de una profecía. Mencionado posteriormente significando que se habló primero de él, ¿verdad? Antes de que naciera. Y su nombre tenía la naturaleza de una profecía. La frase ir a ella es un eufemismo, una forma modesta de expresar la deuda conyugal. Comentario de John Calvin dice, llama a su esposa profetisa no en el mismo sentido en que las esposas de los reyes para mostrarle respeto se les llama reinas, sino porque en esta visión ella mantuvo un carácter público. Segunda Reyes 21:11 dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado con más maldad que todo lo que hicieron los amorreos que le precedieron, e incluso ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que cualquiera que lo oiga les zumbarán ambos oídos, les temblarán, significa esa palabra. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se limpia y se vuelve boca abajo. Abandonaré al remanente. Abandonaré el remanente de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán, ¿qué? Presa y despojo para sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Quiero que sepan algo que Segunda Reyes 21 es algo que estoy entendiendo en estudiando Isaías, que está mencionando muchas cosas que sabemos que no sé cómo decirlo. Señor, dame voluntad para saber hablar en nombre de Cristo Jesús. Amén. Básicamente está diciendo muchas cosas, pero no hallamos dónde poner el versículo para poner el cumplimiento. ¿Sí me entiendes? Porque eso es mi experiencia con leer, que está hablando tantas cosas y no sabes dónde poner el versículo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, este versículo quizás lo puedo haber puesto en el versículo 1, pero quería dejar lo que estaba allá. Si estudias vas a entender lo que estoy diciendo. Porque han hecho lo malo antes de mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El comienzo de la palabra del Señor por medio de Oseas. El Señor le dijo a Oseas, ve, tómate una esposa fornicaria y unos hijos fornicarios, porque la tierra se ha prostituido mucho apartándose del Señor. Así que fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio un hijo. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel,
porque de aquí a poco vengaré la sangre de Jezreel. Jezreel es otra palabra para Israel, igual que Ariel, igual que Jesurum, sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acontecerá que en aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Si usted lee el Joseas aquí, todo el capítulo, luego el capítulo 2, tiene más hijos. A uno le pone Jezreel, a otro le pone Obama, creo que se llama. Entonces, así como Dios le dijo, a tu hijo ponle Maher Shalash Hasbaz, a José le dijo, ponle Jezreel. ¿Ok? Entonces, no es nada nuevo. Así es como Dios trabaja. Vamos al versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir padre y madre, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán quitados delante del rey de Asiria. Porque antes que el niño sepa decir, he aquí entonces otra señal como la de Isaías 7, 14 al 16. Los testigos de Isaías 8, Dios fueron probablemente convocados a la circuncisión o la asignación de nombre al niño, y el nombre misterioso que toda Jerusalén había contemplado con asombro fue dado al infante o al bebé recién nacido. La predicción es incluso más definitiva que antes que se pronunciaran los primeros llantos de la infancia. Y en hebreo es Abi Ami. Abi significa papi, Ami, mamá o mami. Papá, papi, mamá, mami. Es decir, dentro del año de su nacimiento, los despojos de los capitales de los reyes de los ejércitos confederados serán llevados al rey de Asiria. La conclusión del periodo así definido coincidirá más o menos estrechamente con el periodo más largo asignado en una fecha anterior, Isaías 7:16. Históricamente, la región transjordánica y Damasco cayeron ante Tiglat-Pilneser. Samaria, sitiada por Salmanasar, ante su sucededor Sargón. Segunda Reyes 15, 29, Segunda Reyes 16, 9, Segunda Reyes 17, 6. Está el comentario de Ellicott para lectores. Mi madre, mi padre, Abi, Imi. Acá me le ponen Imi y acá me le pusieron que es Ami. ¿Quién los entiende? Vamos a quitarlo porque no sabemos cuál es la correcta. Ok. Habrían estado entre las primeras expresiones de la infancia sonidos simples, combinaciones de vocales primarias con labiales que corresponden en facilidad de pronunciación a papi y a mami, más que las expresiones del texto. Un niño comúnmente emite tales sonidos cuando tiene alrededor de un año. Las riquezas de Damasco, la posesión de Damasco, se encontraba en una ruta directa del principal comercio que se realizaba entre Occidente y Oriente, que era realizado principalmente por los comerciantes de Tiro, y pasaba desde la costa siria por Damasco y Tadmor hasta Nínive y Babilonia. Este comercio enriquecido enormemente a las ciudades que se encontraban en su ruta. Damasco, dice Ezequiel dirigiéndose a Tiro, comerciaba contigo en la multitud de tus productos y en la multitud de todas sus riquezas, y el vino de Helbón y en la lana blanca. Ezequiel 27:18. Los palacios de Ben-Hadad parecen haber sido famosos por su magnificencia. Jeremías 49:27, Amos 1:4. El botín de Samaria será llevado ante el rey de Asiria. Las escrituras no registran el cumplimiento de esta profecía que hace que el mismo asirio se lleve el botín de Samaria y el de Damasco, fijando también el momento del robo como unos pocos años después de la fecha que se dio la profecía.
Huh. Pero las inscripciones, acabo de leer, fijando también el momento que robó como unos pocos años después de la fecha que se dio la profecía. Pero las inscripciones del propio Tiglat-Pileser suplen la deficiencia. Afirman que esta monarca envió a la población los bienes del pueblo de Bet Omri y sus muebles a la tierra de Siria después, de lo cual nombró a Jusí, Oseas, para el dominio sobre ellos y fijó su tributo anual en 2 talentos de oro y 1,000 talentos de plata. Este Joseas es el rey Joseas, ¿ok? El rey del norte. No es el profeta Joseas. Y fijó su tributo anual a 2 talentos de oro y 1,000 talentos de plata. Véase Registros del Pasado, volumen 5, página 52. Yo creo que ha de haber sido muy precioso haber vivido en los 1800, los tardes, ¿ok? Los 1890 por ahí. Y en los tempranos 1900, porque en ese tiempo no había televisión y leían y la gente escribía un montonal de libros y leían los libros de otros, estudiaban. Mucha lectura había. Hoy hay la televisión, hay el Facebook, hay el YouTube. ¿Y qué pasa? No le damos suficiente tiempo a la palabra de Dios como deberíamos. Comentario del púlpito. Segunda Reyes 15:29. Se te va a asombrar cómo el lenguaje de Isaías 8 está hablando del mismo tema. Los primeros versículos, del 1 al 10 o del 1 al 11, por ahí. Creo que es del 1 al 9 o del 1 al 10, comparado al Isaías 7. ¿Ok? En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó a Iyón, Abel Bet Maacah, Janoa, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Naftali, y los llevó cautivos a Siria. 16:9. Y el rey de Siria lo escuchó, porque el rey de Siria subió contra Damasco y la tomó, llevó a sus habitantes cautivos a Kir y mató a Rezín. Recuerda aquí que el rey de Acaz había contratado a Tiglat-Pileser para que viniera a atacarlos, ¿verdad? En el año 17:1, en el año 10 de Acaz, rey de Judá, Oseas, ese es el rey, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel durante 9 años e hizo lo malo en los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que lo precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, se alzó contra él y Oseas se convirtió en su siervo y le ofrecía presentes. El rey de Asiria describió una conspiración o una rebelión en el rey de Oseas, pues había enviado mensajeros a So. ¿Quién es So? Rey de Egipto. Y no le había traído ningún presente o dinero monetario, su oro, su plata. Entonces el rey de Siria recorrió toda la tierra, subió a Samaria y la sitió durante 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y la llevó a Israel cautivo a Siria, y lo puso en Halat, en Abor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Yo lo que estoy leyendo en Segunda de Reyes es que muchas veces Asiria ataca al rey del norte. Muchas veces, incluyendo en el tiempo de Ezequías. ¿Ok? Versículo 5. El Señor me habló de nuevo diciendo. Aquí no puse ningún párrafo de los comentarios, solamente unos versículos. Masquil de Asaf, escucha por lo mío mi ley, inclina tu oído a todas las razones de mi boca. Abriré mi boca en parábola, recitaré dichos oscuros de antaño, de antiguo, que hemos oído y conocido, y nuestros padres nos lo contaron. No los ocultaremos a sus hijos, contando a la generación
No los ocultaremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Su poder y las maravillas que ha realizado, porque estableció un testimonio en Jacob. ¿Qué es ese testimonio? Y puso una ley en Israel, la cual mandó a nosotros padres que le diesen a conocer a sus hijos, para que las conocieran la generación venidera, y los hijos que nacieran, quienes se levantarían y las contarían a sus hijos. O sea que de una generación a otra y a otra y a otra y a otra. No sé si les ha tocado ver esos videos donde dice, ven mamá, y sale la mamá, y ven mamá hasta 5 generaciones. Lo mismo, aquí tenían que repetir la abundancia de la misericordia, el amoroso que Dios es. Las maravillas que ha realizado, porque estableció un testimonio en Jacob, ¿verdad? Para que las conociera la generación venidera, los hijos que nacieran, quienes se levantarían y las contarían a sus hijos, para que pusieran en Dios su esperanza. Amén. Y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación contumaz y rebelde, una generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel a Dios. Entonces, el testimonio de Jacob, ¿de qué se está refiriendo eso? Yo veo que el testimonio tiene que ver con la ley de Dios, pero también veo el testimonio, el Espíritu de Dios en los profetas. ¿Ok? En Jeremías 26:5, para escuchar las palabras de mis siervos los profetas que os envié, o que los envié, como gustes, tanto desde temprano como enviándolos, pero no habéis escuchado. Dios manda su testimonio, manda su espíritu por medio de sus profetas. ¿Y qué pasa? La gente puede escuchar y cambiar y arrepentirse, o pueden seguir siendo insensatas. Pero hay un castigo para los que se quedan como son. Entonces aquí, en el versículo 5, el Señor me habló de nuevo, hablando del regalo del espíritu de profecía, que yo lo veo como un testimonio. ¿Ok? Por cuanto desechó, versículo 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se alegró con Rezín y con el hijo de Remalías. Quiero recalcar algo, ¿ok? Recuerda que yo simplemente soy una estudiante de la Biblia, ¿ok? Solo tengo una semana para traer un nuevo video. No tengo 50 años para traer un video. No tengo un año para traer un video. No tengo un mes para traer un video. Una semana tengo. Y en esa semana, pues claro que tengo cosas que hacer, ¿verdad? Como todo mundo. Y tengo que apartar un tiempo para estudiar. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es de que tú también tienes que escudriñar las escrituras. Puede que yo me equivoque, porque soy humana, ¿ok? Por ejemplo, ya tengo un error diciendo que el Emmanuel en Isaías 7:14 no era Cristo, que era un ser humano. Voy a editar ese video, primeramente Dios me va a bendecir, lo voy a editar. ¿Ok? Entonces, no escuche todo como si ya, eso es y eso es. Usted tiene que comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y de cualquier persona, aún de un pastor popular. Entonces está hablando aquí de las aguas de Siloé, que corren mansamente. Y se alegró con Rezín y con el hijo de Remalías, por cuanto este pueblo rehúsa o rechaza, ¿ok? O desecha, porque este pueblo ha rechazado las aguas pasibles de Siloé, una pequeña fuente y arroyo a las afueras de Jerusalén que abastecía un estanque dentro de la ciudad para el uso de los habitantes. Son un símbolo apropiado del estado del reino de la casa de David, con una fuerza aparente muy reducida, pero sustentada
por la bendición de Dios y contrastan sutilmente con las aguas de Eufrates. Grandes, rápidas, impetuosas, imagen del imperio babilónico que Dios amenazaba con desatar como un poderoso diluvio sobre todos estos apóstatas de ambos reinos, como castigo por sus múltiples iniquidades y su despectivo desprecio a sus promesas. El arroyo y el río representan los reinos a los que pertenecen los diferentes estados que respectivamente representan con la mayor decisión juvenal arremetiendo contra la corrupción de Roma por la importación de costumbres asiáticas, dice con gran elegancia que el Oriente lleva mucho tiempo desembocado en el Tíber. Qué interesante que dicen todo esto, ¿verdad? Voy a cortar esto con mucho respeto. Me están viendo aquí. Simplemente porque no entiendo exactamente qué está diciendo y creo que no tiene pertenencia. El pequeño arroyo de Siloé brotaba del monte de Sión al sureste de Jerusalén. Fluía suave como el aceite, sin ningún murmullo. La existencia y la continuidad de Jerusalén dependía de ello. Este es de Bultema. Comentario de Bultema. Este es de un libro. Ok, pero no tiene la página porque lo agarré de la internet. En cuanto a este pueblo, la pregunta es que este pueblo se refiere a Judá o Israel. Ewald supone Judá y concluye que había un partido fuerte en Jerusalén que favorecía al hijo de Tabial. El Dr. K hace lo mismo, pero entiende que la acusación contra Judá no es que simpatizara con Resín, sino que incurrió en los mismos pecados. Entonces no es que tenían la misma mente, el mismo propósito, sino que ambos estaban en puritita rebelión. Comentario del púlpito. En Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No, así no se escribe este. Creo que este se escribe. Bueno, sí. O sus padres para que naciera ciego. Ustedes saben que esas flechitas no me gustan. Jesús respondió, no pecó este ni sus padres. Ahí vamos de nuevo. Sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, más es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Nota importante porque estoy trayendo ese versículo. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Siloé es el mismo río que se está refiriendo aquí en Isaías 8. Así que fue, se lavó y volvió viendo. Micaías 1:5, por la transgresión de Jacob es todo esto, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la transgresión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y qué son los lugares altos de Judá? ¿No son Jerusalén? Ambos estaban como transgredores y pecadores delante de Dios. ¿Ok? Aquí concluye el estudio. Entonces, si se dan cuenta, está trayendo el tema pasado, lo está volviendo a recalcar, lo cual se me asombra un poco porque yo pensé que ya estaba claro en Isaías 7, pero tú sabes, yo lo que sé de Dios es su palabra, que le gusta repetir las cosas, que no se queden sin que les haya quedado claro. ¿Ok?
Entonces, pues vamos a orar. Aquí termina Isaías 8a. Como les dije, voy a editar en donde hablo de el Emmanuel, ¿ok? Porque yo me equivoqué. Yo leí un comentario. Bueno, mejor lo hablo cuando ya lo haga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este estudio. Señor, si no hice un buen trabajo, ayúdame a ser mejor. Y ayuda a la gente a estudiar para que ellos también sepan. Bendice y para tu gloria es este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.